buenos días, hermanos y hermanas. Les saludo en la paz del Señor. Qué bendición que podamos tener un tiempo más. Y es un domingo, podríamos decir también especial, porque hoy vamos a concluir una serie de sermones en el libro de Jueces, ¿no? Y bueno, nuestra oración y también nuestra motivación también como pastores es que estos sermones sean de mucha edificación para sus vidas, ¿no? Algo que yo he aprendido al estudiar el libro de Jueces es que en cierto modo el libro de Jueces es un espejo, ¿no? Ha sido un espejo para mí, para ver en el desarrollo de la historia de Israel, muchas veces ver la condición de mi propia vida, ¿no? Y bueno, nuestro clamor también es eso, de que el Señor produzca convicción de pecado en cada uno de nosotros, pero también convicción de confiar y de creer en nuestro Señor Jesucristo y de correr a la cruz constantemente. Quiero invitarles, hermanos, que vayamos a Jueces, al capítulo 20. Antes de poder ingresar a nuestro estudio de estos dos últimos capítulos del libro de Jueces, quisiera hacer recuerdo un poco de lo que hemos ido viendo, ¿no? Hemos dicho que la sección o más bien el libro de Jueces tiene una división muy sencilla, ¿no? Hemos visto en los primeros 3 capítulos que el libro comienza con 2 introducciones. Tiene 2 introducciones el libro, y el pastor Joel nos exponía esas 2 introducciones. Posteriormente está el cuerpo de todo el libro. Hay una introducción con 2 historias o 2 partes que son la introducción. Hay el cuerpo del libro, que es todo el grueso, donde nos habla de todos los jueces, ¿no? Lo hemos visto hasta el último juez, que es Sansón, hasta el capítulo 16. Y a partir del capítulo 17 al capítulo 21 está la conclusión. Entonces vemos en el libro introducción, el cuerpo y también la conclusión, ¿no? Y podríamos decir así como un paralelo, como vemos en la introducción 2 introducciones, en la conclusión también encontramos 2 conclusiones. Hay 2 historias que remarcan, o más bien retratan, cómo el pueblo de Israel vivía en ese entonces, ¿no? Y ahora nos encontramos ahí. Hemos visto del capítulo 17 al 18 un primer retrato de cómo era el pueblo de Israel, ¿no? Y mientras yo iba estudiando y iba leyendo estos últimos 5 capítulos, en cierto modo yo notaba de que los primeros 2 capítulos de esta conclusión, el 17 y el 18, nos dan, podríamos decir, las bases para mostrarnos qué es lo que estaba sucediendo en medio del pueblo de Israel, ¿no? La prédica de hace 2 domingos se llamaba una religión casera, una religión doméstica. Y nos hablaba, en cierto modo, de cómo el pueblo de Israel estaba enfocado en su adoración, no una adoración doméstica. Ellos tomaban ciertas partes de la palabra del Señor, mandatos que Dios mismo había ordenado, pero ellos lo mezclaban con sus propias opiniones, ¿no? Y eso es un peligro. Un peligro que más adelante nosotros podemos ver en la siguiente historia, en los últimos 3 capítulos. Ahí vemos, podríamos decir, el efecto de lo que sucede en el capítulo 17 y 18. Una religión casera, un cristianismo doméstico, un cristianismo a medias, un cristianismo y una devoción a medias provoca cuestiones peores. ¿Y qué es lo que veíamos la anterior semana? La anterior semana veíamos que una religión casera o un cristianismo a medias provoca inmoralidad, provoca confusión moralmente. Y veíamos eso en el capítulo 19. Veíamos esa confusión moral. Veíamos cómo una familia, que en cierto modo era el retrato de la familia en esa época, se había corrompido moralmente. Veíamos a un levita que tenía una concubina, y también esta concubina tenía a su padre. Y veíamos en la vida de estas 3 personas cómo toda esta familia se había corrompido en cuanto a su mentalidad de lo que era moral. Pero no solamente veíamos eso, veíamos también a un vecino. ¿Recuerdan el efraimita? El que vivía en Gaba y quien hospeda a este levita y a su concubina. Veíamos que él tenía igual esa distorsión, esa confusión moral en su vida. Cuando él se encuentra en un dilema, él está hospedando, dice, a este levita, y llegan estos hombres malvados de Gaba. Dice que él se encuentra en ese dilema y dice, ¿qué voy a hacer?
Vemos que él está cumpliendo las normas en cuanto a ser hospitalario, las normas de esa época, ¿no? Y él dice a estos hombres de Gaba que quieren abusar de este levita sexualmente, les dice, no hagan nada a mi huésped. Aquí tienen a mi hija y tienen también a la concubina de este levita. Hagan con ella todo lo que ustedes quieran. Y vemos esa corrupción moral también en este vecino, ¿no? Y finalmente veíamos también esa corrupción moral en todo un pueblo, ¿no? Una sociedad. Esta tribu de Benjamín que vivía en Gaba, que en cierto modo es un reflejo de lo que había sucedido en Génesis 19, Sodoma y Gomorra. Vemos ahí una corrupción moral. Pero, ¿de qué nace esa corrupción moral? Les decía, el capítulo 17 y 18 es como sentar las bases. Podríamos decir, nos muestra la causa de lo que después viene. La corrupción moral viene a causa de un cristianismo a medias, de una devoción a medias, de una religión casera, de una religión doméstica, donde yo como cristiano tomo aspectos de la Biblia y decido obedecerlas porque me convienen, pero también vivo acorde a mis propias conveniencias. Eso provoca una corrupción moral en nuestras vidas. Pero en estos dos últimos capítulos vemos cuál también es la consecuencia de esa religión casera. Hay una corrupción y hay perversión en lo que es la justicia. Eso es lo que vemos en estos capítulos. Vemos que el sentido de justicia, no solamente ahora en unos cuantos personajes, sino en toda una nación, se ha pervertido. El sentido de justicia. ¿Recuerdan dónde nos quedamos la anterior semana? Veíamos los primeros 8 versículos del capítulo 20, ¿no? Para hablar también acerca de Levita. Porque es hasta el versículo 7 donde Levita, podríamos decir, deja de estar en escena. Los primeros 7 versículos del capítulo 20 dice que después de que al final del capítulo 19 Levita manda, dice, las partes del cuerpo de su mujer partidas en 12 pedazos, dice que manda a todas las tribus. Dice que todas las tribus dicen, nunca ha sucedido esto desde que hemos subido de la tierra de Egipto. Nunca se ha escuchado algo así. Y en el capítulo 20 nos introduce ya en una reunión en la que las 11 tribus, excepto Benjamín, están reunidas, ¿no? Lo primero que hacen en los primeros 7 versículos es, podríamos decir, le traen a aquel que, entre comillas, es la víctima, al levita, y le cuestionan, le preguntan, ¿qué es lo que ha pasado?, ¿no? Y él cuenta su propia versión de lo que ha sucedido. Y hoy vamos a continuar esta historia, que es una sola historia de estos 3 capítulos, a partir del versículo 8. Quisiera leer lo que dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 20, y solamente voy a leer del versículo 8 hasta el final del capítulo 20. Dice la palabra del Señor: Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: Ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gaba. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gaba de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones de toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gaba, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de la ciudad en Gaba para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gaba, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con una honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel,
fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Y luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gaba, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gaba. Saliendo entonces de Gaba los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió: subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel día, saliendo Benjamín de Gaba contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Fines, hijos de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os entregaré, yo os los entregaré. Y puso Israel emboscada alrededor de Gaba. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín, el tercer día ordenaron la batalla delante de Gaba, como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gaba, en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros, como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Y entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar, y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar, de la pradera de Gaba. Y vinieron contra Gaba 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba. Mas ellos no sabían, ya que el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gaba. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gaba, y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel como 30 hombres. Y ya decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabá, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Y volviéndose luego huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos.
y fueron persiguiéndolos hasta Gidón, y mataron de ellos a 2000 hombres. Fueron todos los de Benjamín, los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada. Así a los hombres de cada ciudad como a la bestia y a todos lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos por la lectura de tu palabra, Señor, por esta historia que nos muestra cuál es la condición, Señor, del hombre sin Dios, cuál es la condición inclusive de tu pueblo cuando se aleja, Señor, de tus mandatos y de tu consejo. Te ruego, Señor, que esta lectura de tu palabra y también la explicación, Señor, sea de edificación y exhortación a nuestras vidas. Señor, te ruego que tu Espíritu obre en nuestros corazones y traiga convicción de pecado, Señor. Cada vez que vayamos viendo, Señor, el carácter de estos hombres, pero también, Señor, que traiga esperanza a nuestras vidas, Señor, cuando veamos tu carácter, Señor, en esta historia. Lo hemos visto, Señor, a través del libro, que tú eres un Dios fiel, a pesar de que tu pueblo era infiel en ese entonces, Señor. Te ruego que hoy, en el libro de Jueces y en la exposición de tu palabra, Señor, nos podamos ver reflejados, Señor, como un espejo. Porque nosotros, Señor, nosotros también somos pecadores. Te ruego, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros. Nos muestres, Señor, nuestros pecados y nos lleves en arrepentimiento y fe nuevamente a la cruz de Cristo. Gracias por este tiempo que nos permites tener. Te ruego que tú me asistas, Señor, y también ilumines, Señor, la mente de mis hermanos, les des comprensión, Señor, de tu palabra y de las verdades que encontramos aquí. Gracias, Señor, por tu palabra. Y hemos orado en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este capítulo 20, que es un capítulo muy extenso, ahí nosotros podemos ver cómo el pueblo de Israel, ya podríamos decir como un solo hombre, se ha juntado para llevar a cabo la justicia, ¿no? Llevar en sus manos su propia justicia. Y en todo este capítulo lo que nosotros vemos en primer lugar es una justicia corrompida, ¿no? Hemos visto la anterior semana que en cierto modo el tema del capítulo 19 es que la religión casera, la religión doméstica del capítulo 17 y 18 corrompe la moralidad, ¿no? Y eso es lo que veíamos en el capítulo 19, una moralidad corrompida. Pero ahora, ¿qué es lo que encontramos en estos dos capítulos? ¿Qué es el tema que subraya, podríamos decir, los dos capítulos? Es que la religión casera también corrompe la justicia, la percepción de justicia. Y eso es lo que nosotros encontramos en el pueblo de Israel. Ellos tienen una percepción de justicia que está completamente corrompida. Y en primer lugar, vemos esa justicia corrompida en este capítulo 20. Y veíamos en la lectura, vemos en este capítulo, como ustedes han podido escuchar, una exhibición que es demasiado sorprendente de una guerra militar. Hay derramamiento de sangre, y eso es lo que encontramos en este capítulo. Vemos que las 11 tribus de Israel se han vuelto en contra de una única tribu, la tribu de Benjamín. ¿Qué es lo que estaban buscando ellos? ¿Qué es lo que estaban buscando estas 11 tribus? Ellos estaban persiguiendo, o tenían el propósito de castigar como un acto de justicia a los hombres de Gad, por lo que habíamos visto en el capítulo 19. Entonces las 11 tribus tienen como propósito llevar a cabo la justicia, tienen el propósito de castigar como un acto de justicia a los hombres de Gad. Eso es lo que encontramos en estos primeros versos. Y el versículo 10 nos dice qué es lo que ellos pretendían. Dice el versículo 10, tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gaba de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel, ¿no? Y ahí encontramos cuál era el propósito de este pueblo que estaba reunido como un solo hombre. El versículo 10 nos dice que ellos querían hacer justicia.
Querían pagarles a los hombres de Gabá por los actos que ellos habían cometido. Que también vemos en el versículo 13. El versículo 13, vemos que en cierto modo, estas 11 tribus que están reunidos como un solo hombre, comienzan, podríamos decir, de una manera adecuada. El versículo 13 nos dice que estas 11 tribus se acercan a la tribu de Benjamín, ¿no? Les dicen a la tribu de Benjamín: entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gaba, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Aquí nosotros, en cierto sentido, vemos una petición adecuada de parte de las 11 tribus, ¿no? Ellos van, se acercan a la tribu de Benjamín, les dicen: envíen a esos hombres perversos, a estos hombres de Gaba, a estos hombres que han hecho estas atrocidades, para que ellos sean castigados, y así para que nosotros limpiemos de esta maldad a toda la nación que ha sido manchada, ¿no? Queremos purgar el mal de Israel que ellos han cometido. Pero ¿qué es lo que vemos en esta petición? ¿Cuál es el resultado de esta petición? No vemos un resultado positivo, ¿no? El mismo versículo nos dice que esto no funciona. Los hombres de la tribu de Benjamín dicen: nosotros no vamos a entregarlos. Entonces, ¿qué es lo que decide hacer el pueblo de Israel? Decide tomar el asunto en sus propias manos. Todo el pueblo de Israel, nos dice el texto, que iba a administrar justicia de acuerdo a sus propias normas. Ya vemos en cierto sentido el inicio de esta justicia corrompida en medio del pueblo de Israel. Si nosotros volvemos a leer el texto en nuestras casas, si hemos prestado atención a lo que hemos leído en este capítulo 20, nos vamos a dar cuenta que no hay indicios en todos estos pasajes en los que vemos que el pueblo de Israel consulta a Dios para ver qué es lo que va a hacer. Si bien es cierto que encontramos al pueblo de Israel preguntando a Dios qué es la tribu que va a subir primero, no vemos al pueblo de Israel preguntando a Dios qué es lo que vamos a hacer. Las 11 tribus se han reunido en un consejo y han decidido qué es lo que iban a hacer. Ellos iban a hacer justicia en sus propias manos. Y no vemos indicio en que ellos hayan preguntado a Dios qué es lo que podemos hacer en frente de lo que nos encontramos ahora. Ellos han tomado decisiones bajo sus propias normas y sus propios criterios. No hay indicios de que ellos hayan preguntado a Dios qué es lo que debían hacer. Una vez que ellos han decidido qué es lo que van a hacer, es recién cuando ellos preguntan a Dios cuál es la tribu que va a subir primero. Eso es lo que sí encontramos. En 3 ocasiones vemos que el pueblo de Israel se acerca a Dios, pero en la raíz, en lo que ellos iban a hacer, no vemos que ellos consultan al Señor. ¿Cuál era la decisión más sabia? Ahí nosotros vemos cuál era el corazón del pueblo. Un pueblo que tenía a Dios parcialmente. Un pueblo que tenía en sus labios a Dios. Sin embargo, que para este pueblo Dios simplemente era un accesorio más. Así es como este pueblo, podríamos decir, toda esta nación tenía a Dios como un accesorio más. Vemos que en esta historia son 400,000 hombres que se reúnen de todo el pueblo de Israel. Ellos deciden atacar a Gaba, ¿no? en primera instancia, pero después deciden que van a atacar a toda la tribu de Benjamín. Si vemos los números, podríamos decir, no son iguales, ¿no? Son 400,000 hombres de todas las tribus de Israel contra 26,000 benjaminitas, o 26,700 benjaminitas. Estos versículos nos dicen que entre los hombres de Benjamín había 26,000 hombres, y otros 700 más que vivían en Gaba. Dice que estos eran hombres adiestrados para la batalla, ¿no? Eran capaces, dice, de tirar piedras a un cabello con una onda y acertarle sin fallar, ¿no? Ahora, estos 400,000 hombres, cuando esta nación no ve la respuesta positiva de parte de Benjamín, toda la tribu o todas las tribus de Israel deciden atacar, ¿no?
Entonces, en resumen, nosotros encontramos a este pueblo de Israel que va y va a atacar a la tribu de Benjamín. Sin embargo, en una primera ocasión, ellos son vencidos. El pueblo de Israel es vencido por la tribu de Benjamín. Posiblemente, ya que nosotros vemos que hay una desigualdad en los números, y nos podríamos preguntar cómo estos benjaminitas, que eran muy inferiores en número, cómo vencían a toda esta nación de Israel, ¿no? Posiblemente era por el área geográfica en la que se encontraba, ¿no? Gaba se encontraba casi muy cercano a Efraín, y Efraín era un lugar montañoso. Entonces, seguramente, al ser un lugar montañoso, estos 400,000 hombres no podían atacar, porque no era un campo abierto, ¿no? Entonces tenían que entrar unos pocos. Y estos benjaminitas, que eran pocos, podían fácilmente matarlos. Entonces, posiblemente esta era la razón por qué los benjaminitas en 2 ocasiones vencen a toda una nación de Israel, ¿no? Ahora, hay una tercera vez que el pueblo de Israel decide atacar, ¿no? Ellos lo van a hacer mediante una emboscada. El Señor además les promete y les dice: ustedes van a salir victoriosos en esta emboscada. ¿Y qué es lo que sucede? Realmente lo que el Señor dice, ¿no? El pueblo de Israel hace estragos. Y la historia de este capítulo 20 nos dice que hace estragos no solamente en Gaba, sino que hace estragos con toda la tribu de Benjamín. Dice que la nación de Israel quemó hasta los cimientos, destruyó a toda la gente que estaba allí, no solamente a la gente que vivía en Gaba, que era la ciudad donde se había cometido todas estas atrocidades, sino también dice que toda la nación destruyó a todas las ciudades que estaban alrededor, ¿no? Ciudades que pertenecían también a la tribu de Benjamín. Entonces, toda la tribu de Benjamín quedó afectada. El versículo 47 de este capítulo 20 nos dice que se volvieron y huyeron alrededor a la peña de Rimón 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Hay muchos números que encontramos aquí en cuanto a hombres. De esos 26,700 hombres que tenía la tribu de Benjamín, solamente quedan 600 hombres con vida. Después de esta emboscada que el pueblo de Israel acomete en contra de ellos, solamente 600 hombres son aquellos que escapan y logran refugiarse, dicen, en una roca que estaba en Rimón. ¿Se pueden imaginar la masacre que sucedió en ese entonces? Es una guerra civil que ha sido provocada por la historia de la anterior semana. Un levita y su concubina. Se ha derramado mucha sangre. Un proverbio en el capítulo 12 nos dice que las obras misericordiosas de los malvados son crueles. Aún las obras misericordiosas de los malvados son crueles. Y en cierto modo podríamos decir en esta historia que las acciones justas de aquellos que están moralmente corrompidas son pervertidas. Y eso es lo que nosotros encontramos en el pueblo de Israel. Esta imagen que la historia nos da acerca de esta nación, y ahora de toda la nación hablando, nos muestra que ellos tenían una moral corrompida. Y aún su percepción de justicia había sido corrompida. Y eso es lo que nosotros encontramos cuando ellos acometen contra sus propios hermanos. Lo que nosotros vemos en estos 2 últimos capítulos, estamos viendo un ejemplo de justicia. Eso es lo que nos presenta el capítulo 20. Un ejemplo de justicia aplicada de acuerdo al propio criterio del pueblo de Israel. ¿Saben? Así como hemos dicho en la estructura, hay un paralelo, ¿no? Encontramos al principio 2 introducciones y al final encontramos 2 conclusiones. Esta historia, en cierto modo, también es un paralelo de lo que veíamos en la primera introducción. ¿Se acuerdan qué es lo que pasaba en la primera introducción? Josué ha fallecido, ya no tienen a ese líder. El pueblo, dice en el capítulo 1, se reúne como un solo hombre, con un propósito. ¿Cuál era el propósito del pueblo, de las 12 tribus, en el capítulo 1? El pastor Joel nos decía que ellos iban a llevar a cabo aquella tarea que el Señor les había encomendado.
¿Qué les había dicho el Señor en cuanto a la tierra prometida? Les había dicho al pueblo de Israel, a las 12 tribus, que ellos tenían que poseer esa tierra. ¿Y cómo tenían que hacerlo? Tenían que desterrar, tenían que eliminar por completo a los cananeos. Esa era la tarea que ellos tenían que llevar a cabo. Veíamos en la primera introducción que esa tarea fue inconclusa. Ellos no despojaron a los cananeos por completo, vivieron en medio de ellos. Pero encontramos, en cierto modo, algo positivo en ese capítulo 1. Toda la nación está reunida, las 12 tribus, como un solo hombre, preguntándole al Señor, ¿cuál va a ser la tribu que primero va a subir? Y el Señor responde, va a ser la tribu de Judá. ¿Pueden ver algo similar ahora en este capítulo 20? No encontramos a las 12 tribus, encontramos a las 11 tribus reunidas como un solo hombre. Y nuevamente la misma pregunta que veíamos en el capítulo 1. Preguntan estas 11 tribus, ¿cuál va a ser la tribu que va a subir primero en batalla? Y el Señor responde, la tribu de Judá. Pero hay un propósito distinto. En el capítulo 1 el propósito es que la nación tenía que desterrar por completo a los cananeos. Pero ahora, ¿contra quién se van a levantar? Con la tribu más pequeña. En contra de la tribu más pequeña. La tribu de Benjamín. Los hijos del hermano más pequeño, o del hijo más pequeño de Jacob. Benjamín. Eso es lo que nosotros encontramos, podríamos decir, como marcas en toda esta época del libro de los Jueces. Ellos ya no iban a levantarse en contra de aquellos cananeos que tenían costumbres paganas, que adoraban a dioses paganos, sino que ahora vemos en estos últimos capítulos que la nación se ve como un solo hombre, pero ahora no para destruir el estilo de vida cananeo, sino para destruir a sus propios hermanos. Lo que ellos hicieron no es justicia, lo que ellos hicieron era venganza. ¿Saben? En el capítulo 21, en el último capítulo de este libro, nosotros vemos que ese estallido de venganza trae las consecuencias. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar en segundo lugar en esta historia. Este estallido fuerte de venganza de parte del pueblo de Israel trae consecuencias. Ellos se afligen de los actos que han cometido en el capítulo 20. Y quiero leer lo que dice el capítulo 21. Dice el capítulo 21, los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz, hicieron gran llanto y dijeron, oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? ¿Que falte hoy en Israel una tribu? Y al día siguiente, el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron, ¿hay alguno de la tribu de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento, a la reunión, porque fue contado el pueblo, y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres, de los más valientes, y les mandaron diciendo, id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad, con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán.
Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín, que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galad, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron: tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diera mujer a los benjaminitas. Ahora bien, dijeron: he aquí, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín, diciendo: id y poned emboscada en las viñas, y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno una mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a la tierra de Benjamín. Y si vinieron los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos: hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, ¿no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados? Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades, y habitaron en ellas. Y entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, y salieron de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Si en el capítulo 20 nosotros encontramos una justicia aplicada de manera corrompida, nosotros en este último capítulo vemos una restitución corrompida. Vemos que el pueblo de Israel ve ahora las consecuencias de los actos que han hecho en el capítulo 20. Casi por completo han exterminado a toda una tribu. Pero ¿qué es lo que ahora están viendo? Se empiezan a afligir, dice, por sus actos que han cometido en el capítulo 20. A ellos les llega, dice, y empiezan a ver la realidad de lo que ha sucedido. Se ha derramado tanta sangre, hasta tal punto de que de toda la tribu de Benjamín solamente han quedado 600 hombres. 600 hombres que están refugiados en una roca. Y ahora el pueblo de Israel, que está reunido ahí como un solo pueblo, las 11 tribus que han salido vencedoras, se preguntan entre ellos: ¿qué hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho? Y eso nos muestran los primeros 3 versículos. Ellos se están preguntando: ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con nuestro hermano menor Benjamín? Y ellos le preguntan al Señor: Señor, ¿por qué ha acontecido todo esto en Israel? ¿Por qué ha tenido que pasar todo esto? Ellos están llorando. Hermanos y hermanas, esto nos muestra muchas veces cómo el pueblo de Israel actuaba de manera contradictoria a la voluntad de Dios. Nos muestra también cómo muchas veces nosotros a veces actuamos de manera contradictoria en contra de la voluntad de Dios. Cómo muchas veces nos dejamos llevar por la tentación. Cómo muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestro propio criterio y nuestro propio pensamiento. Y eso finalmente nos crea un lío. Nos crea problemas, trae consecuencias. ¿Y qué es lo que hacemos en medio de eso? A veces actuamos de manera insensata como lo estaba haciendo el pueblo de Israel y preguntamos a Dios: ¿qué es lo que está aconteciendo aquí? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Por qué el Señor ha sucedido esto en nuestras vidas? ¿Por qué ha sucedido esto en Israel? Estaba preguntando el pueblo de Israel. Eso era consecuencia de sus propios actos. Eso era consecuencia de su mala percepción de la justicia.
Pero a pesar de eso, ellos están preguntando al Señor, ¿por qué ha sucedido todo esto? Ellos decían, ¿por qué sucede esto en Israel? Ya casi está por faltar una tribu en Israel. Al día siguiente dice que el pueblo de Israel se levantó, edificaron, dice, un altar, ofrecieron holocaustos, ofrecieron ofrendas de paz, pero ellos seguían preguntándose, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué hemos hecho hasta tal punto que casi una tribu está por faltar? En esta restitución corrompida que nosotros encontramos en este capítulo 21, vemos que este pueblo de Israel, así como al comienzo del capítulo 20, ellos empiezan a indagar. Empiezan a hablar entre ellos, en ese cuestionamiento que dicen, ¿qué es lo que hemos hecho? Empiezan a hablar entre ellos y empiezan a indagar. Y mientras indagan, dice que ellos se idean de un plan. Ellos se preguntan, ¿cuál de la tribu de Israel, cuáles de los hombres no han subido para llevar a cabo esta matanza? El versículo 4 nos dice, o más bien el versículo 5 nos dice que ellos se preguntaban eso. ¿Quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Dice que se había hecho un juramento contra los que no subiesen a Jehová en Mizpa. Ellos iban a sufrir muerte. Dice, en este dilema ahora en el que el pueblo se encuentra, ellos empiezan a preguntarse, ¿no? ¿Quiénes no han subido ahora? No solamente encontramos en esta restitución que ahora se están preguntando y tratando de resolver este asunto de una manera equivocada, sino dice, este capítulo también nos muestra que ellos hacen un juramento. Dice que después de que casi exterminan toda una tribu, toda la nación decide no entregar mujeres a estos 600 hombres. Y ellos hacen ese juramento. Ellos dicen, ninguno de la tribu de Israel va a entregar ninguna mujer o ninguna de sus hijas a estos hombres. Podríamos decir, el exterminio casi estaba en las puertas de la tribu de Benjamín. No solamente con la matanza que había sucedido, sino también con este juramento que la nación hace. Ellos ya no podían multiplicarse. Ellos hacen un juramento delante del Señor. No daremos ninguna de nuestras hijas por esposas. Vemos aquí cosas muy terribles de parte del pueblo de Israel. Hay derramamiento de sangre que ellos mismos han creado. Ellos mismos han creado estragos en medio de la nación de Israel. Y ahora lloran. Ellos, en este capítulo 21, vemos que toman el asunto en sus propias manos. Se enfrentan con varios dilemas morales que ellos mismos han creado. No solo habían pervertido la justicia al dar rienda suelta a su venganza, sino también han jurado no dar a sus hijas a los de la tribu de Benjamín. Hicieron un juramento que no estaba de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia en ninguna parte nos dice que las tribus de Israel no podían dar a hijas en matrimonio a las otras tribus de Israel. Ellos se podían casar entre ellos. Lo que la Biblia específicamente prohíbe es que los israelitas entreguen a sus hijos a otras naciones. Pero no prohibía la Biblia, o el Señor no prohibía que se casen entre ellos. ¿Y qué es lo que vemos aquí en el pueblo de Israel? Ellos hacen un juramento que va en contra de la palabra del Señor. Vemos un juramento que les ocasiona un dilema moral a ellos. Porque en este juramento que han dicho, no vamos a entregar a nuestras hijas, también sigue corriendo esa pregunta, ¿qué hemos hecho? ¿Y cómo vamos a responder a lo que hemos hecho? No podemos entregar a nuestras hijas en matrimonio con ellos, porque hemos hecho un juramento. ¿Qué es lo que hacen? Hay una confusión moral que se presenta en todo el pueblo de Israel. Miran, dice, alrededor
a las consecuencias de sus acciones y de repente deciden hacer algo. Se dan cuenta que hay una región que no ha subido en batalla, que no ha obedecido al juramento que habían hecho como todo el pueblo, de que aquel que no iba a subir con ellos a Mizpa iba a ser después muerto. Y encuentran un lugar que efectivamente no ha hecho eso, Jabes Galaad. Dice que ningún hombre había subido en batalla y acompañar al pueblo de Israel en contra de la tribu de Benjamín. ¿Y qué es lo que decide hacer ahora toda la nación? Ya que había otro juramento de que cualquier hombre que no iba a subir en batalla iba a morir, ellos deciden ir en contra de Jabes Galaad. Dice que envían 12,000 hombres a exterminar a este otro lugar. Y quieren restituir lo que han ocasionado en el capítulo 20, en esa matanza. Y ahí se les ocurre, se les prende el foco y dicen, ¿saben? A estos 12,000 hombres les dicen, vayan, exterminen a todo Jabes Galaad, maten a todos los hombres, maten a todas las mujeres que hayan conocido varón, pero no maten a las mujeres que sean vírgenes. Dice que estos 12 hombres apartan a estas 400 mujeres que encuentran en Jabes Galaad y las traen y dicen, miren, así es como podemos resolver nuestro problema. Es cierto, los 600 hombres de Benjamín casi van a ser exterminados porque nosotros no les vamos a entregar a nuestras hijas. Pero aquí hay 400 vírgenes. Y se las entregan a los benjaminitas. Es una manera en la que ellos quieren restituir lo que ellos han ocasionado en el capítulo 20. Esa justicia pervertida. Entregando a estas 400 mujeres. Pero al hacer esto ellos ya han cometido otras cosas. Han exterminado a toda una región, a Jabes Galaad, para poder restituir este problema, para poder arreglar esto. Pero ahí hay otro problema. Si se dan cuenta y hacemos cálculos, hay todavía una diferencia. Son 600 hombres de Benjamín que han sobrevivido. Pero ¿cuántas doncellas han encontrado? Simplemente han encontrado 400. Se siguen preguntando, ¿y qué va a suceder con esos 200 hombres? Se les ocurre otra cosa, ¿no? En esta restitución pervertida que nosotros vemos en este capítulo, vemos que ya se ha derramado mucha sangre en el capítulo 20, pero no es suficiente para restituir. Ellos tienen que asesinar más compatriotas de Israel para tomar estas 400 mujeres solteras. Pero faltan todavía 200. ¿Qué hacemos ahora? Dice. ¿Qué vamos a hacer con estos 200 hombres que todavía no tienen mujeres? Idean otro plan. Tienen otro plan. A partir del versículo 16 vemos ese plan que ellos tienen. Dicen, entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué vamos a hacer al respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros hemos hecho un juramento. No les podemos dar a nuestras hijas. Ese ha sido el juramento. ¿Y qué les dice? Versículo 20. Y mandaron a los hijos de Benjamín, diciendo, id y poned emboscada en las viñas, y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en coros, salid de las viñas, y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a la tierra de Benjamín. ¿Cuál es su segundo plan? Les dicen, ¿saben? Ustedes, los 200 que han sobrado, que no les hemos podido suministrar mujeres, ¿saben? Va a haber una fiesta religiosa. Pueden ir ahí, vayan a esa fiesta. Y cuando vean salir a las doncellas, simplemente róbenlas y llévenselas. Y cuando sus padres y también sus hermanos de estas mujeres traten de ir en contra de ustedes, nosotros vamos a salir en defensa de ustedes. Y vamos a abogar por ustedes. ¿Se pueden dar cuenta cómo el pueblo de Israel, toda una nación, está tan pervertida y cómo está buscando restituir el problema que han ocasionado al matar casi a toda una tribu?
han hecho dos cosas. Casi han exterminado por completo otro lugar, Jabes Galad. Pero también han dicho a estos benjaminitas que vayan y roben a estas doncellas que salían a bailar. ¿Ves? ¿Puedes ver el pensamiento pervertido que había en este entonces? ¿Puedes ver esta noción de justicia que está tan pervertida en la nación de Israel en la época de los jueces? Ellos piensan, estas dos cosas son buenas ideas. ¿Por qué no hacen de esa manera? ¿Por qué no procedemos de esa manera? ¿Ves cuán pervertido está el pensamiento de la época de los jueces en el pueblo de Israel? Piensan que esto es una buena idea. ¿Te has puesto a pensar en tu propia vida? ¿Cuántas veces tú has procedido también bajo tu propio criterio? ¿Cuántas veces tú mismo has elaborado tu propia religión? ¿Cuántas veces tú mismo has elaborado cómo vas a servir al Señor bajo tu propio criterio? Vienes a la iglesia, te congregas, oras, lees la palabra del Señor, seguramente en tu casa, pero haces todo eso bajo tus propios términos. ¿Ves qué es lo que sucede cuando haces eso? No solamente tu religión o tu devoción y tu cristianismo es pervertido. Tu propia moralidad se convierte en algo pervertido. Es una cuestión de tu propio ingenio personal. Y tu propia noción de la justicia también se vuelve una noción de tu propio ingenio personal. Y eso es lo que veíamos en Israel. Claramente la última frase que encontramos en el versículo 25 resume lo que estaba sucediendo en ese entonces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese podríamos decir que era el epitafio del pueblo de Israel en ese entonces. Ya no tenían una brújula moral fija. La ley de Dios no era aquello que era la autoridad final en medio del pueblo de Israel. Y su epitafio es, en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es lo que está pasando aquí, hermanos y hermanas. Vemos que cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero, ¿qué hay de nosotros, hermanos? Podríamos decir, eso también es cierto para muchos de nosotros. Si tú no tienes a Cristo como tu Señor, que simplemente lo tienes como tu Salvador, tu epitafio también podría ser este. En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Si tú no tienes a Cristo y no tienes a su palabra como la autoridad final, este sería tu epitafio. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sabes? Si Cristo no es tu Señor y no es tu Salvador en tu vida, en todos los aspectos de tu vida, este es tu epitafio. Cada uno hace lo que bien le parecía. Y si Cristo no es tu Señor y no es tu Rey, no es aquel que gobierna cada aspecto de tu vida, hermano y hermana, al final de cuentas tú vas a buscar un Rey y un gobernante para tu vida. Vas a buscar a alguien que sea tu Rey, alguien que sea tu Señor. Vas a buscar a alguien para quien vivir. Podría ser tu cónyuge, podrían ser tus padres, podrían ser tus nietos, podría ser tú mismo, podrían ser tus sueños, aquello que persigues, todo eso puede convertirse en tu Rey y tu Señor. Pero finalmente, así como en la época de los jueces, tu epitafio seguirá siendo el mismo. En esos días no estaba ese Rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Si tú no tienes a Cristo como tu Señor, ese va a ser tu epitafio. Alguien o algo va a influenciar en tu pensamiento. ¿Saben cuál es el problema? Cuando nosotros vivimos de esa manera, el problema en nuestras vidas es el mismo problema que acontecía en el pueblo de Israel en la época de los jueces. Y estas dos historias nos muestran eso. La gente no se había olvidado por completo de Dios
en el sentido de que en sus labios pronunciaban el nombre de Dios. Sus actos muchas veces eran religiosos. Construían altares, llevaban a cabo holocaustos y ofrendas de paz. Tenían una noción de justicia, pero que estaba corrompida. Tenían una noción de lo que era correcto y lo incorrecto, pero eso había sido manchado. Cuando tú no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, tu vida puede repetir la misma historia que sucede en el libro de los Jueces. Es decir, si tú eres tu propio rey, o si cualquier otra cosa es tu propio gobernante, tu rey y tu salvador, y no es Cristo la última autoridad en tu propia vida, si no es su palabra la última autoridad en tu propia vida, en todos los sentidos, déjame decirte que para eso no necesitas dejar de estar en la iglesia. Eso es lo que pasaba en el pueblo de Israel. Era un pueblo que todavía entre ellos mismos se consideraban el pueblo de Dios. Para no tener a Cristo como tu Señor y Salvador, aún puedes estar en medio de la iglesia. Puedes tener hábitos como el leer la Biblia, como el orar. Puedes venir a la iglesia regularmente. Aún así tu mente puede estar lejos del Señor. Tus inclinaciones y tus deseos van a manifestar eso. Efectivamente estás dentro de una iglesia, pero tus inclinaciones y tus deseos van bajo el servicio a tu propio rey. Eso es lo que está sucediendo aquí, hermanos. Cuando vives de esa manera, cuando no tienes a Cristo como la autoridad final en tu propia vida, cuando aún sigues llevando una religión casera, no importa cuántas conversaciones teológicas puedas tener, no importa en cuántas actividades cristianas o religiosas puedas participar, en realidad estás haciendo lo correcto ante tus propios ojos. ¿Qué es lo que debes preguntarte? Hermanos, constantemente debemos preguntarnos, ¿estoy viviendo en sumisión a la voluntad revelada de Dios? ¿Estoy viviendo acorde a eso? ¿Estoy tomando sus mandatos y sus promesas? ¿Estoy tomando toda su voluntad como la autoridad final para mi vida? ¿Estoy viviendo en sumisión a su voluntad? ¿O acaso he inventado bajo mis propios criterios y esfuerzos una forma en la que puedo vivir mi cristianismo? Tal vez estoy viviendo mi cristianismo en mi propia forma de pensar. Si estás haciendo algo así, estás en un camino equivocado y estás siendo engañado. Y ese engaño solamente va a ser tu destrucción. Estás pensando que estás viviendo con Dios cuando espiritualmente estás en un camino de perdición. Te has desviado del rumbo si estás viviendo así. ¿Y qué es lo que necesitas? Reconocer y confesar al Señor. Arrepentirte delante de Él. Volver en humildad y sumisión a Jesucristo y decirle, Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo quiero que mi vida sea tuya. Quiero creer todo lo que tú dices. Quiero hacer todo lo que tú has revelado en tu palabra. Porque ese es el camino a la vida. Porque tú mismo has dicho, tú eres el camino, la verdad y la vida. Y ahí es donde solamente puedo encontrar vida. Hermano y hermana, si tú eres culpable ante Dios de este pecado, de haber adoptado una religión doméstica, de que tu moralidad haya sido corrompida y tu justicia también esté siendo corrompida, esta mañana tú puedes acercarte delante del Señor. Y hay buenas noticias para ti. Tu manera de vivir tu cristianismo, que es bajo tus propios criterios y estándares, que han pervertido tu moralidad o van a pervertir tu moralidad. Ese cristianismo de vivir bajo tus propios términos, que van a pervertir tu sentido de justicia y van a crear una confusión moral. Ese pecado, hermano y hermana, nunca puede vencer a la gracia de Dios. La gracia de Dios
sobreabunda. Siempre vamos a poder hallar más gracia en Dios de lo que hayamos pecado en nosotros mismos. Esa es la esperanza, hermanos, y esas son las buenas noticias que la Biblia nos da. ¿Cómo lo vemos eso en esta historia? Israel no fue completamente destruida. Dios destruyó Sodoma y Gomorra y lo hizo por completo. Pero con Israel Dios fue paciente, fue misericordioso para darle a Israel una oportunidad. ¿Sabes? Ese es un grito para ti, para que tú te acerques nuevamente al Señor y reconozcas tu pecado. Y digas, oh Señor, si no he sido destruido ahora, ha sido por tus misericordias que son cada día nuevas. En Sodoma nosotros encontrábamos los mismos tipos de pecado que encontramos en el pueblo del Señor. Pero debido a la grandeza de Dios, debido a su gracia, Él soportó con paciencia. Ninguno de los jueces humanos que estuvieron en esta época hicieron de que el pueblo se someta totalmente al consejo del Señor. Pero Dios nunca se dio por vencido con ellos. Dios no los desechó. Y esto no era porque ellos eran buenos. No es porque Dios veía un gran potencial en esta nación y decía, wow, he escogido a la mejor nación, porque la Biblia misma dice que de la nación más pequeña escogió el Señor. La razón es porque Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel. Y Dios le había prometido a sus antepasados. Había prometido a Abraham. Le había dicho, yo voy a hacer de ti una gran nación. Yo voy a hacer de ti una gran familia. Una nación que va a bendecir al mundo entero. De tu simiente, Abraham, va a venir un juez, va a venir un rey, va a venir un gobernante salvador. Él va a salvar al mundo de su pecado. Así Dios es fiel a sus promesas. Él es fiel a sí mismo. Si tú estás en Cristo, hermano y hermana, si Él es tu Señor y Salvador, cree en esa fidelidad de Dios. Este pueblo de Israel, en la época de los jueces, nos muestra que donde abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. No tienes que fingir ser algo que tú no eres. Puedes tomar tu confusión moral, puedes tomar tu perversión de la justicia, tu sentido pervertido de la justicia. Puedes tomar tu camino pervertido en cuanto a tu religión o tu forma de vivir el cristianismo y puedes reconocerlo ante Dios. Puedes clamar a Él como aquel Dios de la gracia, para que Él te restaure y para que Él te enseñe a vivir más y completamente bajo su autoridad, tal como Él lo ha revelado en su palabra. Ningún juez en Israel podía hacer esto por la nación. Pero sí Dios iba a enviar un juez perfecto. Dios iba a enviar un juez perfecto, que sí iba a hacer todo esto, que iba a dar a una nación un sentido correcto de la sabiduría y de la justicia y de la santidad. Eso es lo que Dios iba a hacer, enviar un juez perfecto, que sí iba a llevar a cabo una tarea efectiva. Y eso es lo que hizo Jesús. Sansón, Jefté, Barak, Gedeón, no podían hacer todo esto con el pueblo de Israel, pero Jesucristo lo ha hecho. ¿Cómo debes responder a todas estas historias que hemos visto en el libro de los jueces? Este es un espejo. Es el retrato más efectivo de ti y de mí. Si nosotros lo vemos con honestidad, hermanos, si leemos el libro de los jueces con toda honestidad, vamos a ver que es un retrato de nuestras propias vidas. Pero es un retrato también del Señor. Es un retrato de lo que Él es. Él es fiel. Cuando tú te examines, hermano y hermana, bajo la luz de lo que la palabra del Señor nos dice,
En este libro de los jueces, pregúntate, ¿cómo está mi devoción? ¿Cómo está mi devoción al Señor? Algo me ha quedado muy en claro en este libro. Dios es un Dios totalmente fiel. Es un Dios que de todo corazón se compromete con su pueblo y sus promesas. Es un Dios completamente fiel. Pero ¿cómo estoy yo? ¿Cómo es mi devoción? ¿Es mi devoción igual de todo corazón? ¿O es un cristianismo a medias? ¿O es un cristianismo de segunda mano la que yo estoy llevando? Hermanos y hermanas, y jóvenes, Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Un día tú vas a tener que comparecer delante del Señor y tú no podrás excusarte y decir, mi padre siempre me ha llevado a la iglesia, inclusive él era pastor, siempre me ha instruido en los caminos del Señor. No, el Señor, tú vas a tener que comparecer delante del Señor por tu propia vida, porque Dios no tiene nietos, Él solamente tiene hijos. Tienes que preguntarte, hermano y hermana, ¿cómo estoy yo delante del Señor ahora? ¿Me he visto influenciado por el mundo incrédulo, así como el pueblo de Israel en la época de los jueces? Tengo en mi boca y también en mis actos la palabra de Dios revelada, su voluntad, cumpliéndola. Me siento cada vez desesperado para que aquel Dios que ha enviado jueces en esa época mande a ese juez que me libere con su gracia y me salve de mis pecados. El tiempo de los jueces, hermanos, dejó a los israelitas a la espera de un verdadero y mejor juez. Y ya vino aquel juez, vino a gobernarnos por completo, vino para salvarnos de una manera efectiva que nadie podía hacerlo, porque vino a salvarnos y a librarnos de nuestro pecado para siempre. Hoy nosotros, hermanos y hermanas, podemos ver hacia atrás aquella cruz hace más de 2000 años y podemos decir, en verdad, ese es el mejor juez. Aquel Dios encarnado, Jesucristo, aquellos al cual los israelitas añoraban. Hoy nosotros podemos verlo. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo, escribió desde una prisión romana a un joven pastor que se llamaba Timoteo. En el capítulo 2, versículo 8, le dijo esto: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio. Y el versículo 11 dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos y hermanas, esa es nuestra esperanza. No de que de alguna manera nosotros vamos a lograr llegar al cielo mientras hacemos mejor las cosas. No es que nosotros merecemos la salvación, sino de que hay un Dios en el cielo, un Dios que ha prometido que va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y esto va a suceder porque Él ha enviado a Cristo. Así que recuerda, hermano y hermana, así como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, recuerda a Jesucristo, espera a ese Jesucristo, confiesa tu pecado con la conciencia de que solamente hay un Salvador, un juez que puede salvarte de tus pecados, y cree en ese Jesucristo. El linaje de David, ese rey tan esperado por el pueblo de Israel, ya ha venido. Cree en Él. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias por esta mañana, Señor, y por tu palabra, Señor. Gracias por todo este libro, Señor, que nos ha mostrado, Señor, que así como el pueblo de Israel, nuestra historia muchas veces puede repetir esa espiral, Señor, descendente de pecados. Te ruego, Señor, que como un pueblo tuyo, Señor, que antes era ajeno a los pactos de las promesas, que antes estaba lejos, Señor, de ti, lejos de tener una comunión, Señor, contigo.
hoy en Cristo es un pueblo amado y bien recibido, Señor, en Cristo. Te ruego que como iglesia Bethesda, Señor, y como un pueblo tuyo, un pueblo que ha sido recibido en Cristo, como una familia, Señor, como hijos tuyos, hoy podamos vivir acorde a la vocación que tú nos has dado. De seguir, Señor, tu ejemplo, de ser santos porque tú eres santo, Señor. De buscar el camino, Señor, que tu palabra ha trazado, Señor, para nosotros. De buscar, Señor, tu palabra como el consejo y la autoridad última, Señor, en nuestras vidas. Y te pedimos perdón, Señor, porque en varias cuestiones, Señor, de nuestras vidas, en las decisiones que tomamos, Señor, aún para tomar trabajos o para dejar trabajos, aún para decidir qué cosas vamos a estudiar, Señor, nosotros nos olvidamos de ti. Nos olvidamos de que tú eres el Dios que gobierna, Señor, sobre nuestras vidas. Nos olvidamos de que tú eres el Dios más sabio, Señor, aquel que nos puede guiar, Señor, en todo lo que vamos a hacer. Y simplemente a veces te tomamos como un accesorio más. Perdónanos, Señor, si hemos vivido de esa manera. Y te ruego, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a tomar tu palabra y a tomarte a ti como nuestro Señor y nuestro Salvador, como nuestra autoridad, Señor, y nuestro gobernante, como el Rey anhelado, Señor, por el pueblo de Israel y que ahora ya ha llegado. Señor, ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, en nuestra incredulidad, en nuestros tiempos de duda, Señor. Ayúdanos en los tiempos de tentación, Señor, para buscar, Señor, tu consejo, buscar tu rostro, Señor, y vivir, Señor, bajo tu voluntad. Gracias, Señor, porque a través de este libro, Señor, has manifestado muchos de nuestros pecados. Has manifestado la falencia, Señor, que el hombre tiene a consecuencia de su naturaleza caída, Señor. No solamente de manera individual, sino también de manera colectiva. Nos has mostrado cómo sociedades, Señor, y pueblos pueden ser pervertidos cuando se alejan de ti. Oh, Señor, te clamamos de que tú no permitas eso en tu iglesia. Que no permitas eso en tus hijos, Señor, que se congregan en esta iglesia local. Nos aferramos, Señor, a tu carácter y a tu compromiso, con esperanza de que tú eres aquel que ha comenzado la obra en nosotros y que la va a llevar a cabo, Señor, hasta el final y la va a concluir. Gracias, Señor, porque hoy podemos reconocer de que tú eres un Dios fiel, que cumple sus promesas, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestro pecado. En medio de eso vas a disciplinarnos, nos vas a corregir, pero, Señor, nunca vas a dejar de ser fiel. Gracias por este tiempo que nos has permitido tener de la exposición de tu palabra, Señor, y por habernos permitido, Señor, estos meses haber compartido este libro, Señor. Hoy nosotros, este libro que termina de manera inconclusa, ya lo vemos concluido, Señor, porque a ti te ha placido ponernos en el otro lado de la historia. Ya hemos visto el cumplimiento de un mejor juez y un mejor rey. Gracias, Señor, por habernos puesto, Señor, en este punto de la historia. Gracias porque nos permites ver de manera más clara cuál era el propósito que tú tenías, Señor, en la historia redentiva. Te agradezco, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Has sido bueno con tu iglesia, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo siga obrando, Señor, de manera efectiva en nuestros corazones, como siempre lo hace. Que nos dé convicción de pecado y que nos recuerde, Señor, aquel Jesucristo, aquel que era del linaje de David, aquel que ha resucitado, que ha muerto y ha resucitado y ha vencido al pecado, y ha vencido a Satanás, y ha vencido la muerte. Gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Ya hemos orado todo esto y te agradecemos en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.